Ay, pero eso es un clásico. ¡Ay! Y ahí que estoy, ¿no te das cuenta? Y es como, yo sé que... Y se asustaron, pararon, y de minuto quedó como... Pero eso se parece a Michael Jackson. Pero esto lo hacemos por lo menos un par de años. ¿Te parece muchísimo? Y se quedaron así como te pasaste. No. Podemos verlo una vez. ¿Qué pasaste? Fíjate la reacción de ellos. ¿Sabes dónde uno nota ya lo real que en este caso? Es que bueno, eso es muy parecido. así como, díganme que no vieron lo que yo vi. Parece que este es un fantasma. Claramente, por favor. Es que aparte tiene como, mira, fíjate, cuando aparece no es que sea solo una imagen, es como con forma, ¿no? Como con forma y es como pesado porque se ve así como la poesía. No, y perdóname, tiene todas las señales de alguien que puso español perfectamente que no pueden creer lo que acaba de ocurrir. Y lo vio entrevistado también, haciendo con lo que se llegó a esto, y eso cuando ya todos entraron, digamos, en el circuito para el de que sí, efectivamente, a los niños no les podemos decir es que son lo que es. Para que no tengan miedo. Para que no tengan miedo, le creen zombies. Qué poche. Oye, zombies no hemos visto, no le hemos trabajado el tema de los zombies. Exacto, debemos hacer un poquito de zona Paoli, un gran zombie. Es una especie. Bueno, fíjense que quiero hacer la comparación. Acabo de ver un caso absolutamente real, innegable, ¿cachai? Impresionante. Sin embargo, vamos a ver uno que falta reconocer, que ya es humano, gracias al jugador de vergüenza, como que responde un video absolutamente falso, que está preparado, que está falseado. Esto supuestamente es la aparición de un fantasma en un ministerio colonial. Solo hombre. Ya. El que va en Brasil. Ya, por favor, soy director, mira. Ya, pero... Mira, están ahí. Mira, están casadas, ¿no? No, pero es más falso que pero es más falso que fútbol, como no es un apoyo. Falso, pero trataron de hacerlo pasar como verdadero. Eso es falso. Pero gracias a este programa que ya hemos desarrollado una mirada mucho más potente, más aguda al respecto. Mira, si nosotros lo podemos ver de nuevo, la verdad, no todo el peso, señor director. Oye, de verdad. Es que uno ha visto otros videos, esto se nota, o no se nota que es falso, totalmente, no, pero ustedes se ríen, pero se dice de tantos videos que hemos visto, yo tengo la sensación así, o sea, como el tema sensorial, pero la Cari siempre está buscándole alternativa a la... Es verdad, por eso es bastante rara y loca, pero bueno, eso sirve para dilucidar la verdad de las cosas. Exacto, sí. Bueno, fíjense que hay un grupo bastante chata por lo demás, un grupo de música mexicana, es re mala la canción, que en algún momento... Felipe, ¿qué te pasa? Y aquí lo aseguro, tanto en cada momento, de tanto las creadoras. No, no es ni la voz. Y como no me quitan, no es malo. Es que la aprendieron a este. Mira, dice que ellos, ¿se acuerdan cuando vimos lo que apareció en una olimpiada que se veía muy claramente que era por una persona parada? ¿Se acuerdan? Este video que nos conocemos. Sí, ya perfecto. Bueno, tan claro como eso quizás más se ve. Las líneas que caminaban de blanco, ¿eh? Bueno, ¿por qué dice que fue fantasma? Porque no había nada de rodaje. Porque detrás de esta muralla no hay nada. De hecho, es imposible que hubiera. Está cerrado, hay una muralla. No hay nadie colado, no es alguien del equipo. Sin embargo, esa persona se ve claramente en el videoclip. Por favor, vamos a ver. Ese que caminan las líneas de blanco, ¿cierto? Ese. ¿Qué grupo es? ¿Salpate? ¿Ah? ¿Sí? El grupo no lo conozco. Fíjense con el paneo, que el primero no está mirando. Porque sé que la cámara va girando alrededor, ¿cierto? Sí, y no está. ¿No? Pero después, espera. Y después aparece, y aparece la nada. Es como realmente llega. Alguien que no está y realmente como que se integra. Y se ve claramente. Mira, ahí está, no había nadie en la ventana, ¿cierto? La que acaba de pasar. Mira lo que tengo. Con rojo azul. Sí, pero no será... Mira. Es verdad, No, pero primero no está. No está para nada, ¿sabes? Ay, pero... No, pero es una persona. No sé si me parece tan creíble. Pero el grupo, ¿qué pasa con el grupo Maná? También es complicado el grupo Maná. A ver, ojo, no, pero lo increíble de todo esto es que cuando pasan la cámara primero, que estoy pensando, tengo una película. A las 2 de la tarde tengo cuando pasa la cámara primero, no sé, eso es raro que cuando la vuelven a pasar
pasar, aparece este hombre de azul que parece más bien Superman. Ya, Pero ahora feo, espérate. loco, no. Pero es demasiado definido. Ya, Esa pero espérate. imagen. No, perfecto. ¿Sabes por qué es lo raro? Porque detrás de esa ventana, eso está pegado a la pared. Eso no hay nada. Pero es como una calcomanía, Que no se puede- po. Exacto. Porque, pero no es. Porque no había nada, la estaba antes y no cabe nadie ahí. Lo existe 1 centímetro de profundidad. Por eso me parece más como esa una- ventana y el fondo. O sea, Pero eso eso que me parece parece una más ventana. como una fotografía. Cari, eso que parece una ventana y que parece que algo que sigue allá, en realidad es una foto. Porque eso está pegado a la muralla. Eso es una escenografía. Entonces parece algo que no, porque no es un espejo, es una foto. Y de repente, donde no había nadie, como es lógico, porque es una foto que intenta simular como que hay profundidad detrás de ellos, como que es una ventana que da hacia otra parte, pero explico una vez más, no es nada, eso está pegado contra la muralla, es una escenografía, primero no hay nada, y después hay una persona tridimensional y que está como más. A ver, es raro. ¿Sabes el fantasma si no hay espacio? Es raro. Porque no necesita. Es raro. No se puede un espacio tridimensional. Esta situación cuando pasa porque no es que haya un corte, o sea, pasa la cámara de los lados. Está superpuesto, mira que está delante de la ventana. La sal que tiene el poste. Ahora, no, que yo voy a opinar, pero voy a opinar a partir de lo que acaba de decir la señora. Mira, es súper importante. El fierro de la el fierro para adelante. Generalmente, cuando nosotros lo vemos como fantasmas, generalmente esos son cuerpos translúcidos, porque no son de vida, digamos, no son sólidos. Y aquí no se ve el poste que sigue, por lo tanto se ve una foto que está plasmada ahí. Sin embargo, en otras ocasiones hemos visto como el rostro que está debajo de la cámara que era para nada translúcido. A veces son muy concretos. Yo creo que, como se decía por ahí, no existen reglas. O sea, no sabemos cuál es el decálogo en este mundo internacional. Es raro, sí, Para los niños ¿Tiene alguna historia este lugar? ¿Haría alguien muerto? no hay bastante historias. Si los hay, yo los desconozco. Simplemente sé que hasta acá llegué.